Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase nueva. El tema de hoy es un tema especial, como todos. Vamos a ver señales. ¿Cómo saber que tu trauma de la infancia se está reflejando en tu relación de pareja? Edición, resentimiento. Porque hay diferentes formas o diferentes síntomas, por así decirlo, o diferentes traumas que se pueden ir reflejando en una relación de pareja, de la infancia especialmente. Pero vamos a hablar únicamente acá del tema del resentimiento, ¿ok? Así es que presten atención. El tema va a ser relativamente corto, únicamente voy a hablar de las señales que nos ayudan a identificar cuándo hay resentimiento en una relación de pareja, para que puedan identificarlo y decir, ok, tengo que trabajarlo. Quiero hacer poco a poco videos un poco más cortos que contengan información más al punto, que les ayude a trabajar o a esclarecer algún tema, porque lo ideal es que ustedes agarren esto y de alguna forma se lo lleven a terapia, a trabajar, ¿okay? Pero antes de empezar con el video, si son nuevos por acá o es la primera vez que me están viendo, bienvenidos. Mi nombre es Karen García, yo soy la psicóloga que está a cargo del contenido que ven de Psiconsciente en Instagram y en Facebook, y las clases semanales o quincenales que están viendo por acá. Tengo agenda abierta, pero generalmente no tengo mucho espacio disponible, entonces si están interesados en retomar un proceso o iniciar un proceso desde cero, me pueden contactar por Instagram o por Facebook y yo les puedo dar los detalles. Atiendo por videollamada, entonces no hay ningún problema en cuanto al lugar en el que están ubicados, más que ponernos de acuerdo con la diferencia horaria. Y ya está. Y no hay excusa. Tengo gente no solamente en Estados Unidos, México, Canadá, por todo lado. ¿Okay? El requisito es que hablen español. De ahí fuera todo absolutamente España. El requisito únicamente es que hablen español y nos vamos a poner de acuerdo. ¿Listo? Empecemos entonces. Voy a mencionarle unas señales y ustedes van a ir haciendo check, check, check. ¿Okay? Tú eres quien lleva un registro de todo. Llámese presupuestos, deudas, pagos, citas, reuniones, compras, los horarios de los niños, etcétera. Ya me entienden la idea. Porque si no lo haces, sientes que todo se va a desmoronar y nadie va a estar ahí para ayudarte a recoger el desorden. Número 2. Te irritas cuando tu pareja no anticipa tus necesidades, especialmente porque has pasado tanto tiempo anticipándote a las suyas sin que nadie te lo pidiera. Número 3. Asumes más responsabilidades de las que te corresponde, diciéndote a ti mismo que es más fácil de esa manera, pero en el fondo siempre hay una frustración dolorosa porque nadie te ayuda o porque nadie lo hace tan bien como tú lo haces. Te cuesta relajarte incluso cuando todo está bajo control, porque siempre hay esa sensación ahí persistente que no se va, de que algo podría salir mal si no estás al tanto de todo, si no lo haces tú. Número 5. Cuando tu pareja comete un desliz, una equivocación, se le olvida algo, incluso si es algo pequeño, si no afecta nada, se le olvidó pagar un recibo, una cuenta, pero te diste cuenta o se dieron cuenta 1 o 2 días después, lo pagan y ya está. No solo lo sientes como un error, sino que lo sientes como una prueba más de que eres el único en quien puedes confiar, de que si no lo haces tú no va a salir bien. ¿Cuántos se sienten identificados? De esas 5, ¿con cuántas? Y les voy a ir dando
poco de teoría para que lo vayan entendiendo. Crecer con un padre o una madre emocionalmente inmaduro o madura puede hacer que funciones en exceso o que hayas tenido que aprender a funcionar en exceso, a hacer en exceso, y que te hayas quedado atrapado en relaciones llenas de resentimiento, especialmente porque estamos hablando de cuando éramos niños. No lo aprendiste siendo adulto, generalmente es algo que lo aprendemos desde nuestra infancia. Entonces estás resentido, sí, y honestamente tienes todo el derecho de estarlo. Eres tú quien hace que todo funcione bien, que todo salga bien. Te encargas de los horarios de la casa, de asegurarte que nada se escape, que los pagos se hagan, que la casa siempre tenga comida. ¿Y tu pareja? No está a la altura, ¿cierto? No está dando ese extra que tú necesitas. Y para empeorar las cosas, creciste con padres emocionalmente inmaduros que te enseñaron que el amor y la seguridad no se dan libremente, que eso uno tiene que ganárselo siendo responsable, capaz y teniendo el control de las cosas, de las situaciones. Así que ahora, cuando tu pareja no está a la altura, cuando no responde como tú esperas, cuando no se anticipa como tú lo haces, no solo te sientes frustrado, sino que te sientes como si estuvieras de nuevo en la casa de tu infancia, viviendo con tus papás, cargando con todo tú solo, preguntándote cuándo alguien finalmente va a aparecer para ayudarte. Entonces, entender de dónde viene tu resentimiento y cómo librarte de él es la clave para crear el tipo de relación en la que te sientas apoyado realmente, valorado y que no tengas que cargar con todo tú solo. Fácil, ¿cierto? Les voy a dar un ejemplo. Tengo una paciente, ella llevaba un proceso largo, estuvo más de un año en terapia, y de vez en cuando salían cosas de su mamá, no era el tema principal, había mucha resistencia en ese tema. Se dio un descanso y regresó ahora, ¿okay? Y ahora sí estamos trabajando fuertemente el tema de la relación con su mamá. Un episodio que ella me contó recientemente me llamó mucho la atención porque de lo que yo recuerdo antes de la primera parte de su proceso, tenía mucho que ver con su pareja. Sigue con la misma pareja, pero la relación es muy diferente. Lograron trabajar mucho y mejorarlo. Pero en ese entonces, una de las quejas de ella era de que cuando ella quería hacer número uno, que él no era proactivo en cuanto a hacer planes de ir a tal lugar, conocer tal lugar, ir de viaje, ¿no? Tener que ahorrar, tener que buscar a dónde querían ir, etc. Ese era uno. Cuando ese tema fue superado, el tema era que él no se anticipaba a las situaciones, o de que le dejaba toda la responsabilidad de ella de, ok, vamos a ir a Colombia. Y ella era quien tiene que encargarse del itinerario, de ver el costo de los vuelos, de cuál era el más barato, del hospedaje, de dónde iban a comer, cuáles eran los lugares. O sea, tenía que encargarse absolutamente de todo. Él nada más decidía o él nada más proponía las fechas y demás, y ella se encargaba de todo el resto. Había, por así decirlo, como dos caras de la moneda. Ella estaba en el control. Entonces ella decidía, ella veía, se informaba que Colombia, en qué ciudad de Colombia y qué hay ahí interesante. Y como ella era quien lo estaba viendo, ella quería ir a tal lugar, a tal museo, quería ir a tal restaurante, comer tal comida. Él relativamente le daba igual, entonces él accedía a todo. Entonces uno estaba en el poder de decidir qué hacer y cuándo hacerlo. Pero lo otro es que empezó a generar resentimiento y frustración porque él no se involucraba. Él nada más iba y punto. Y entonces sentía el peso cuando algo no salía bien. Cuando algo en el itinerario no cuadraba, resulta que no había obviamente nunca había estado en ese lugar de Colombia, eso es un ejemplo inventado.
no había tomado en cuenta la distancia que hay entre tal restaurante y el hospedaje, y entonces ya no le dio tiempo de ir a tal museo, entonces tenía que mover todo. Ella se sentía como la responsable porque ella era quien había armado el itinerario y quería ir a todos los lugares que ella tenía en su lista. Entonces se sentía responsable, pero no se sentía apoyada. Entonces, en el momento, pues lograron resolverlo. Ahora que regresa, empezamos a hablar sobre su mamá y sobre su infancia. Y salió de nuevo el tema de los viajes. Entonces, tratamos de recordar algunos de los viajes más importantes o los que más recordara. Y ella mencionaba justamente casi todos de lo que les mencioné. Porque de alguna forma, aunque uno no está con los papás en una relación romántica, estamos en una relación, ¿cierto? Totalmente diferente, en una posición diferente, pero estamos en una relación, especialmente cuando en ese entonces ella solo estaba con su mamá. El papá no estaba en ese momento en su vida. Entonces, todo, prácticamente todo lo mencionó. Ella era quien tenía que planear el viaje. La mamá decía vamos a ir a la playa y ella era quien tenía que encargarse. Y de nuevo, sin que nadie se lo pidiera. No era que la mamá le decía tú tienes que encargarte de esto, sino que ella ya conocía a su mamá, que era muy relajada en el aspecto y que no la iba a tomar en cuenta. Que no iba a tomar en cuenta sus necesidades o lo que ella quería hacer o los lugares a los que ella quería ir. Entonces, o no iban a salir en punto o se iban a retrasar, porque ella me decía, yo tenía que hacerme cargo desde comprar los tiquetes de autobús para ir a la playa hasta el lugar, bueno, donde se iban a quedar, no tanto, pero qué comer, por ejemplo. Ella tenía que encargarse de las meriendas para el viaje o de llevar comida si fuera necesario o de dónde iban a comer. Era una niña de 9 años. ¿Okay? Y así con grandes cosas. Entonces ella era quien llevaba el registro, era quien se encargaba de hacer el plan del viaje, quien se encargaba de anticipar sus necesidades e incluso las necesidades de la mamá. Cosas como tengo que llevar papel higiénico por si no da ganas de ir al baño en el viaje, una bolsita de plástico por si nos da mal de estómago, pastillas por si nos da dolor de cabeza o así mi mamá le da dolor de cabeza. Mi mamá no va a pensar en llevar un paño extra, entonces yo voy a llevar un paño extra. Asumía más responsabilidades de las que le correspondía, pero no porque se lo pidiera, sino porque ella decía que era más fácil, porque mantenía el control, pero realmente le cargaba más y seguía siendo una niña. Llevar sus juguetes favoritos, cuáles que podía mojar, ¿no? O que podía dejar olvidados, que no eran tan importantes. Le costaba relajarse porque siempre estaba al tanto de que hubiera comida, de que no se perdiera nada, de que se cuidara incluso en el mar porque la mamá no la cuidaba. Y cuando había un error, pues ella no lo sentía como error. Lo sentía como definitivamente en mi mamá no puedo confiar, solo puedo confiar en mí misma. Entonces, si se dan cuenta, ese patrón se empezó a establecer en la infancia y ella lo copió casi exactamente en su relación de pareja actual. El tema de los paseos era exactamente lo mismo. A él no le importa dónde vamos, no es proactivo, no se anticipa mis necesidades, ni siquiera las de él, si vamos a tener dónde comer, dónde vamos a estar, si es peligroso, si no es peligroso, qué lugares hay que queremos ir a conocer, etc. Todo le tocaba a ella. Y ese fue el mismo punto que empezó a generar resentimiento. Pero en realidad el resentimiento no es nuevo, es viejo, de la relación que tenía con su mamá. Entonces, empezamos a trabajar eso, obviamente, para que ella empiece a liberar ese resentimiento y empiece a poder relacionarse de una forma diferente con su pareja de ahora. Claro, hay que empezar a soltar un poco el control, perder un poco de este poder, incomodarse, ¿sí? Pero este incomodarse, este soltar el control implica que yo confío en el otro. Entonces parte de lo que he tenido que aprender es a pedir ayuda. Mira, quiero que me ayudes a planear el viaje. Tengo ganas de ir a conocer tal lugar. ¿Por qué no me ayudas a buscar vuelos? ¿Por qué no me ayudas a buscar un dónde quedarnos? Y él le da opciones y ella generalmente es la que decide. O entre los dos, ok, bueno, tú dijiste 3, yo digo 3, ¿cuál de los dos nos gusta? A su forma han aprendido a negociarlo y a resolverlo, pero el tema del resentimiento está ahí, especialmente en relación con sus necesidades y con esto de anticipar. Es difícil desaprender esto, es difícil aprender a confiar en el otro, especialmente cuando tú dices, es que constantemente me demuestra que no puedo confiar en él o en ella.
Entonces hay que mejorar la comunicación. O incluso hay que aprender a perdonar los errores. Se le olvidó, ¿qué podemos hacer? No pensó en mí, se le olvidó, tuvo un desliz. Ajá. Pero también hay que llegar a un punto de análisis respecto a escogí una persona, porque escogemos las parejas, ¿no? Que le es muy difícil cambiar esto y constantemente me va a estar desilusionando o constantemente me va a sentir como que yo no soy importante, como que yo no soy valiosa, no me tome en cuenta, porque hay parejas a las que les cuesta mucho esto y si no lo pueden cambiar o no hay ganas de cambiar, a veces pasa, puede ser necesario tener que analizar la posibilidad de terminar la relación. De nuevo, la última opción sería buscar terapia pareja, pero si no es posible, pues considerar terminar la relación y trabajar en ti misma o en ti mismo para poder alinearte con una mejor relación. Entonces, ese es el tema. Realmente es un tema sencillo. Con el ejemplo creo que lo van a terminar de entender. Siempre me preguntan, ¿qué pasa si solo tengo uno o dos o tres o casi cuatro? No importa. El tema es que está presente. Es tu trabajo tratar de identificar, ¿esto se vio de alguna forma en mi infancia? Si la respuesta es sí, ok, hay trabajo que hacer. Y siempre les digo, no tienen que hacerlo solos. Es complejo, somos complejos. Y meternos en nuestra propia mente no es fácil. Entonces, para eso está la terapia, para eso estamos los profesionales. Así que, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Por favor, contáctenme. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Bye, bye.